Mi yerno y sus padres me detestaban, considerándome indigno de su círculo social. De camino a su casa, me detuve para ayudar a arreglar el coche de una mujer de unos 60 años. Llegué tarde y terminé sucio. Me echaron de allí como si fuera basura, con desprecio e ira. Pero entonces llegó la mujer a la que yo había ayudado, y lo que ella dijo puso todo su mundo patas arriba. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El periódico crujió entre mis dedos mientras lo doblaba, para volver a la sección de deportes. Las mañanas de los sábados tenían su propio ritmo ahora. El café enfriándose en la taza azul despostillada y el silencio extendiéndose por mi pequeña cocina como un viejo amigo. El apartamento mantenía esa quietud particular que llega cuando has vivido solo el tiempo suficiente para dejar de esperar compañía. Habían pasado 3 años desde que Elena falleció, y todavía dejaba el periódico donde ella solía sentarse. El chillido agudo del teléfono cortó la tranquilidad como una cuchilla. Mi mano se sacudió, enviando gotas de café sobre los obituarios. ¿Quién llamaba a las 10:30 de la mañana un sábado? Camila solía enviar un mensaje de texto primero, y mis pocos amigos restantes sabían que no debían interrumpir la soledad del fin de semana. ¿Hola, Arturo? La voz transmitía ese frío familiar, la cortesía ensayada de mi yerno que nunca lograba ocultar del todo su incomodidad. Soy Eduardo. Me enderecé en la silla de madera, cuyas patas crujieron contra el linóleo. Eduardo nunca llamaba. Jamás. Cuando había comunicación entre nosotros, fluía a través de Camila como el agua, buscando el camino de menor resistencia. Eduardo, ¿todo bien? Una pausa se extendió a través de la línea, llena del sonido de su respiración cuidadosa. Camila insiste en que te llame por un asunto. Las palabras tenían peso, cada una medida y renuente. La cena de cumpleaños de mi madre, esta noche. Mi estómago se contrajo. El cumpleaños de doña Victoria Villalobos. Lo había olvidado. Aunque Camila lo había mencionado hacía semanas, la forma en que Eduardo dijo insiste dejaba claro de quién no había sido la idea de esta invitación. Ya veo. Ella cree que deberías venir. Otra pausa. Más larga esta vez. La reunión familiar es a las 7. En el club campestre Los Pinos. Por supuesto. Donde el servicio de aparcacoches costaba más que mi presupuesto semanal para la compra, y la carta de vino se leía como un idioma extranjero, diseñada para separar a los dignos de los aspirantes. Eché un vistazo a mi cocina. Los platos desiguales secándose en la rejilla, el refrigerador tarareando su canción mecánica. La única taza de café que se había convertido en toda mi rutina matutina. Es muy considerado de parte de Camila. Sí, ¿y bien? El tono de Eduardo sugería que la consideración no tenía nada que ver con eso. La vestimenta es casual de negocios. El club tiene estándares. La forma en que dijo estándares aterrizó como un pequeño golpe. No lo suficientemente cruel como para desafiarlo directamente, pero lo suficientemente afilado para recordarme dónde estaba yo en su mundo. Pasé el pulgar por el borde de mi taza de café, sintiendo sus bordes ásperos donde la cerámica se había astillado. Estaré allí. Bien. A las 7 en punto. No guardan las reservas. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Sostuve el teléfono contra mi oído un momento más, escuchando el zumbido constante del tono demarcado. Afuera, la cortadora de césped de un vecino arrancó, su motor tosiendo a la vida con el tipo de queja mecánica que yo entendía perfectamente. Casual de negocios en el club campestre. Bajé la mirada hacia mi camiseta desteñida de mi equipo de fútbol y mis pantalones de trabajo. La ropa colgada en el armario de mi dormitorio no había visto un club de campo en años. Tal vez nunca. Pero Camila estaría allí. Y a pesar de la frialdad de Eduardo, ella había pedido que yo fuera. Eso significaba algo. El café se había enfriado mientras yo estaba sentado allí. El periódico olvidado. Me aparté de la mesa y me puse de pie, mis rodillas protestando por el movimiento. Las 7 en punto me daba tiempo, pero no mucho. Primero, necesitaba algo decente que ponerme. Luego un regalo digno de las expectativas de doña Victoria Villalobos. Mi billetera estaba sobre el mostrador junto al correo de ayer. La abrí, contando los billetes desgastados en su interior. Suficiente para un regalo modesto, aunque nada que impresionara a la familia Villalobos. Aún así, no se trataba de impresionarlos. Se trataba de estar presente para Camila cuando ella me necesitaba allí.
El apartamento de repente se sentía más pequeño, su tranquilidad menos cómoda. Tomé mis llaves del gancho junto a la puerta, el peso familiar de ellas sólido en mi palma. El Toyota esperaba en el estacionamiento, confiable como el amanecer a pesar de su edad y los rasguños acumulados. Era hora de aventurarse en su mundo, armado con nada más que un orgullo obstinado y el amor de un padre. 20 minutos después, estaba parado frente al armario de mi dormitorio, el agua todavía goteando de mi cabello sobre la toalla alrededor de mis hombros. La ducha había lavado la quietud de la mañana, pero no las palabras de Eduardo. Traducción de casual de negocios en el club campestre. No nos avergüences más de lo necesario. Mis camisas de vestir colgaban en una fila ordenada, planchadas pero mostrando su edad. El azul marino parecía lo más seguro, lo suficientemente conservador para pasar desapercibido, lo suficientemente oscuro para ocultar cualquier defecto. La saqué de la percha, la tela suave por innumerables lavados. Elena solía planchar mis camisas con precisión militar, cada pliegue lo suficientemente afilado como para cortar. Ahora, me las arreglaba con un aerosol para quitar arrugas, y colgándolas con cuidado. El viaje al centro comercial me tomó 15 minutos a través del tráfico del sábado. Familias cargadas en camionetas, niños agarrando listas de compras para fiestas de cumpleaños y actividades de fin de semana. Familias normales que probablemente no navegaban por campos minados de expectativas sociales cada vez que se reunían. Dentro del centro comercial, la multitud del fin de semana se movía con propósito. Madres jóvenes empujaban cochecitos frente a los escaparates, mientras los adolescentes se agrupaban alrededor de las estaciones de carga de teléfonos. Me encontré estudiando a los otros compradores, preguntándome cuáles encajarían naturalmente en el club campestre y cuáles, como yo, sobresaldrían como manchas de grasa en la seda. El mostrador de perfumes de la tienda departamental me golpeó primero. Una pared de aromas competitivos que hizo que me lloraran los ojos. Mujeres con uniformes impecables ofrecían muestras y consejos a clientes que parecían pertenecer al mundo de Eduardo. Me adentré más en la tienda, pasando por exhibiciones de bolsos que costaban más que mi presupuesto mensual de comida. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? La empleada apareció a mi lado, su sonrisa profesional pero genuina. 40 y tantos años. Anillo de bodas captando las luces del techo. El tipo de persona que entendía lo que es trabajar para ganarse la vida. Un regalo de cumpleaños para la madre de mi yerno. Su expresión cambió ligeramente, leyendo entre líneas. ¿Qué tipo de relación tiene con ella? Pregunta inteligente. Complicada. Ella asintió, entendiendo más de lo que yo había dicho. ¿Rango de precio? 50 a 75 dólares. Sígame. Nos movimos hacia una exhibición de pañuelos de seda y joyería. Nada demasiado personal. Nada demasiado barato. Territorio seguro para relaciones difíciles. Ella sacó un marco de fotos de plata, elegante pero no ostentoso. Elección clásica. Muestra consideración sin excederse. Le di la vuelta en mis manos, sintiendo su peso, sólido, pero no llamativo. La etiqueta del precio decía 68 dólares. Más de lo que suelo gastar. Pero esto no era lo habitual. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. Hace 3 años, la primera vez que conocí a Victoria y Roberto Villalobos, Camila había insistido en cenar en un lugar italiano con manteles blancos y camareros con corbata de moño. Yo había usado mi mejor camisa, la que Elena eligió para los servicios de la iglesia en ocasiones especiales. La cara de Victoria, cuando Camila me presentó, todavía ardía claramente en mi mente. Ese momento de confusión seguido por la cuidadosa recalibración, cuando se dio cuenta de que el padre de su nuera arreglaba coches para ganarse la vida. El apretón de manos de Roberto había sido breve, desdeñoso, su atención ya cambiando a temas más seguros. Papá trabaja con sus manos, había dicho Camila, tratando de cerrar la brecha. Él puede arreglar cualquier cosa. ¡Qué práctico!, había respondido Victoria. La pausa antes de práctico decía mucho. La voz de la empleada me trajo de vuelta al presente. Señor, ¿el marco? Me lo llevo. Ella lo envolvió cuidadosamente en papel de seda. Luego lo deslizó en una pequeña bolsa de regalo con asas de cinta. Presentación profesional para dinero amateur. En la caja, conté los billetes. La transacción se sintió más pesada de lo que debería. Caminando de regreso por el centro comercial, vislumbré mi reflejo en los escaparates de las tiendas. Camisa limpia, pantalones planchados,
bolsa de regalo en la mano, tratando de vestirme para gente que ya había decidido que yo no pertenecía. Pero esto no se trataba de ellos. Esto se trataba de Camila. De presentarse cuando la familia te necesitaba. Incluso cuando la familia no te quería particularmente allí. El Toyota arrancó al segundo intento. El motor asentándose en su ritmo familiar. Coloqué la bolsa de regalo con cuidado en el asiento del pasajero y miré el reloj del tablero. 12:40 del mediodía. Tiempo suficiente para llegar a casa, tomar mi chaqueta e irme hacia la zona residencial, con unos minutos de sobra. La tarde se extendía por delante como un camino hacia territorio incierto. 2 horas en el coche para pensar, para prepararme para lo que me esperaba en el club campestre. La fría invitación de Eduardo resonaba en mi mente mientras salía del estacionamiento. Pero debajo de ella, escuché algo más, la voz de Camila de esa primera cena, tratando de hacer las paces entre mundos que no tenían ningún interés en encontrarse a mitad de camino. Puse la marcha y me dirigí a casa, la bolsa de regalo crujiendo con cada giro. En 40 minutos, estaría en la carretera, llevando una ofrenda de paz de $68 hacia una fiesta de cumpleaños donde la paz parecía improbable. Pero a veces, presentarse era suficiente. A veces tenía que serlo. La autopista principal se extendía por delante como una cinta de hormigón, cortando a través de las tierras de cultivo bajo un sol de la tarde que pintaba todo de dorado. Había estado conduciendo durante 1 hora, con el control de crucero establecido en 100 kilómetros por hora, la radio tocando rock clásico a bajo volumen. La bolsa de regalo estaba asegurada en su cinturón de seguridad en el lado del pasajero. Mi ofrenda de paz para territorio enemigo. El tráfico se movía de manera constante pero no pesada. El flujo típico de la tarde del sábado de familias, dirigiéndose a planes de cena y actividades de fin de semana. Miré el reloj del tablero, las 2 en punto. Exactamente. Justo a tiempo para llegar a las 4:30. Tal vez incluso unos minutos antes, si mantenía este ritmo. El Mercedes apareció más adelante como un faro plateado, con las luces de emergencia parpadeando contra el arcén de la carretera. Coche caro, detenido por completo. Mis instintos de mecánico se activaron antes de que mi cerebro terminara de procesar la escena. Alguien necesitaba ayuda. Desactivé el control de crucero y guié el Toyota detrás del sedán de lujo. Una mujer estaba parada junto al capó abierto, el cabello plateado captando la luz del sol, vistiendo un blazer azul marino que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Parecía tener unos 60 y tantos años, compuesta a pesar de las circunstancias, pero claramente fuera de su elemento. Al salir de mi coche, sentí el viento de la carretera y escuché el rugido constante del tráfico que pasaba. La mujer observó mi acercamiento con la evaluación cuidadosa que la gente usa cuando los extraños ofrecen asistencia en lugares aislados. «Problemas con el coche», grité, manteniéndome lo suficientemente lejos para no parecer amenazante. El motor simplemente se murió. Su voz denotaba educación y clase. Consonantes nítidas que hablaban de escuelas privadas y clubes sociales. Todas las luces de advertencia se encendieron a la vez. Me acerqué más, con las manos visibles y el lenguaje corporal abierto. «Soy Arturo. Solía trabajar en coches profesionalmente. ¿Le importa si le echo un vistazo?» Ella dudó, sopesando opciones. Una mujer sola en una carretera, decidiendo si confiar en un extraño. Precaución inteligente. Beatriz Castellanos. Extendió su mano con eficiencia empresarial. Agradecería cualquier opinión que pudiera tener. Su apretón de manos era firme, seguro. El tipo de agarre que sugería a alguien acostumbrado a cerrar tratos en salas de juntas imponentes. Pero en este momento, ella era solo otra conductora con un coche roto. ¿Qué pasó justo antes de que se parara? Un ruido extraño bajo el capó, casi como un chirrido. Luego el indicador de temperatura se disparó y todo se quedó en silencio. Asentí, ya formando un diagnóstico. Suena a que su bomba de agua falló. Cuando se van de golpe. Usualmente se llevan la correa serpentina con ellas. La expresión de Beatriz cambió de preocupación a un alivio cauteloso. ¿Es eso reparable, quiero decir? ¿Aquí mismo? Depende de qué más se haya dañado. ¿Le importa si tomo algunas herramientas de mi coche? Ella se hizo a un lado, señalando hacia el compartimiento del motor. Por favor. Mi caja de herramientas de emergencia vivía en el maletero del Toyota. Llaves básicas, alicates, cinta aislante, cables de arranque,
40 años, girando llaves, me habían enseñado a llevar lo esencial a donde quiera que fuera. Nunca se sabía cuándo alguien necesitaría ayuda. Al regresar al Mercedes, capté a Beatriz estudiando mi coche con curiosidad indisimulada. Un Toyota de 10 años frente a un sedán de lujo. Del año actual, el contraste no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Veamos con qué estamos tratando, dije, inclinándome sobre el compartimiento del motor. Ingeniería europea. Complicada donde los coches más sencillos se mantenían simples. Costosa donde los vehículos domésticos usaban alternativas más baratas. Pero un motor era un motor. Y este contaba su historia claramente. Correa triturada colgando suelta. Refrigerante salpicado por todas partes. La polea de la bomba de agua tambaleándose en su eje. Buenas noticias y malas noticias, anuncié, enderezándome. La buena noticia es que probablemente puedo hacer que arranque de nuevo. La mala noticia es que va a tomar algún tiempo. Beatriz miró su reloj. Una pieza de oro delgada que atrapó la luz. ¿Cuánto tiempo? Hora y media, tal vez 2, asumiendo que pueda improvisar una solución temporal. Su rostro cayó ligeramente. Iba a algún lugar importante, obviamente. Bienvenida al club. La alternativa es llamar a una grúa y esperar hasta el lunes por las piezas. Continué. Su elección. Ella miró hacia la carretera vacía. Luego de vuelta a mí. Lo que sea que estuviera sopesando, la decisión llegó rápidamente. Si usted está dispuesto a intentarlo, le estaría muy agradecida. ¿Qué necesita que haga? Manténgase alejada del lado del tráfico. Principalmente. Esto se va a poner sucio. Me arremangué y me sumergí en el compartimiento del motor, con las manos ya oscuras por la suciedad de la carretera y el refrigerante. La bomba de agua necesitaría un reemplazo completo eventualmente, pero las reparaciones en la carretera se trataban de llegar a casa, no de soluciones permanentes. Beatriz observaba desde una distancia segura mientras yo aflojaba la correa dañada y evaluaba la carcasa de la bomba. Factible. Pero apenas. El tipo de reparación que separaba a los verdaderos mecánicos de los cambiadores de piezas. Se está perdiendo su tarde de sábado por esto, observó ella. Tenía algún lugar donde estar usted mismo. Trabajé la llave alrededor de un perno obstinado, pero los coches no respetan los calendarios sociales. ¿Hacia dónde se dirigía? Levanté la vista del motor. Cena familiar. Fiesta de cumpleaños. No había necesidad de detalles sobre invitaciones renuentes y guerra de clases. Espero que esto no le haga llegar tarde. Ya veremos. El perno finalmente cedió con un sonido metálico. ¿Y usted? Lo mismo, en realidad. Celebración de cumpleaños. El tono de Beatriz sugería complicaciones allí también. El mundo es un pañuelo. La coincidencia se sentía extraña, pero no imposible. Las tardes de los sábados probablemente albergaban miles de fiestas de cumpleaños. Aún así, algo en su voz sugería que su reunión podría ser tan desafiante como la mía. Volví a la reparación, perdiéndome en el ritmo familiar de la resolución de problemas. Quitar las partes dañadas, improvisar con lo que hay disponible, hacer que funcione el tiempo suficiente para llegar a casa. El mismo enfoque que me había llevado a través de 40 años de emergencias automotrices de otras personas. El tiempo se comprimió de la manera en que siempre lo hacía cuando trabajaba. El tráfico zumbaba al pasar. El sol avanzaba lentamente hacia el oeste, y mis manos encontraban su camino a través de la ingeniería alemana, como memoria muscular, navegando por territorio familiar. 40 minutos dentro de la reparación. El sudor había comenzado a acumularse bajo mi cuello, a pesar de la brisa de mayo. La carcasa del alternador se soltó con un clic satisfactorio, revelando al verdadero culpable. Escobillas desgastadas y un rodamiento agarrotado que finalmente había abandonado la lucha. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, preguntó Beatriz desde su distancia segura junto a la barandilla. Empecé cuando tenía 16 años. Me limpié las manos en un trapo viejo, examinando el componente fallido. 46 años, más o menos. Eso es impresionante. La mayoría de la gente de nuestra edad está bajando el ritmo. Levanté la vista, captando su expresión, no condescendiente como sería la familia de Eduardo, sino genuinamente curiosa. Los coches me mantienen honesto. O los arreglas bien o te dejan tirado, como el mío acaba de hacer. Exactamente. Coloqué el alternador dañado en mi guardabarros, alcanzando el repuesto que guardaba en mi kit de emergencia.
Menos mal que soy anticuado y llevo piezas de repuesto. Beatriz se acercó más, estudiando los componentes con interés en lugar de impaciencia. ¿Simplemente viaja con alternadores de repuesto? Este es reconstruido. Lo recogí de un depósito de chatarra el mes pasado. Lo limpié durante las noches tranquilas. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás. La mayoría de la gente simplemente llamaría a la asistencia en carretera. La mayoría de la gente no sabe cómo arreglar lo que se rompe. Alineé la unidad de reemplazo, comprobando los puntos de montaje. En estos días, todos quieren que las cosas se hagan por ellos en lugar de aprender a hacerlas ellos mismos. Hay algo que decir a favor de la autosuficiencia. Ella se acomodó contra la barandilla, claramente sin prisa a pesar de nuestra presión de tiempo compartida. Mi difunto esposo solía decir lo mismo. Campo diferente. Pero el mismo principio. Capté el tiempo pasado, el ligero ablandamiento en su voz. Lamento su pérdida. Gracias. Han pasado 5 años. Pero a veces se siente como si fuera ayer. Trabajando el nuevo alternador en su posición, entendí ese dolor particular. Perdí a mi esposa hace 3 años. Cáncer. Lo siento mucho también. Su tono transmitía simpatía genuina, no la cortesía incómoda que la mayoría de la gente ofrecía. Lo cambia todo, ¿verdad? Cambia cómo gastas tu tiempo, eso es seguro. Las roscas de los pernos se encajaron limpiamente. La precisión mecánica ayudando a empujar a un lado el peso emocional. Te hace pensar en lo que importa. Un camión pasó atronando, su viento abrumando brevemente nuestra conversación. Cuando el ruido se desvaneció, Beatriz me estaba observando trabajar con el tipo de atención que sugería un interés real. No solo una observación cortés. Usted hace que parezca fácil. 46 años de práctica. Guié la correa alrededor de la nueva polea, comprobando la tensión con mis dedos. Igual que cualquier otra cosa. Empieza con lo que sabes. Averigua lo que no. Mantén tus manos ocupadas mientras tu cerebro resuelve problemas. Eso es sorprendentemente filosófico para una reparación de motor. Me reí entre dientes, sorprendido de encontrarme relajado a pesar de la presión del tiempo. Mi esposa solía decir que pensaba demasiado en cosas simples. Tal vez tenía razón. Tal vez pensar en cosas simples nos mantiene cuerdos. Algo en su tono sugería que ella entendía el pensamiento complicado demasiado bien. Levanté la vista del compartimiento del motor, estudiando su rostro. Líneas de estrés alrededor de sus ojos, del tipo que venía de tomar decisiones que afectaban a otras personas. Cualquiera que fuera la fiesta de cumpleaños que se estaba perdiendo, tenía peso más allá de las obligaciones sociales. Su reunión de esta noche, familia, socios de negocios en su mayoría, aunque a veces la diferencia se vuelve borrosa. Ella miró su reloj sin ansiedad obvia. ¿Qué hay de la suya? Familia, los suegros de mi hija. Mantuve mi tono neutral, evitando las complicaciones que hacían que esas 3 palabras fueran inadecuadas. No son exactamente mi gente. Pero uno se presenta cuando la familia lo pide. Incluso cuando es complicado. Especialmente entonces. Beatriz asintió como si entendiera las obligaciones familiares que se extendían más allá de las zonas de confort. La conexión se sintió natural. 2 personas navegando relaciones que exigían más paciencia de la que proporcionaban satisfacción. Volví a la instalación del alternador, apretando las conexiones con presión constante. La reparación estaba casi completa. Pero algo en nuestra conversación me hizo disminuir mi ritmo ligeramente. ¿Cuándo fue la última vez que había hablado con alguien que realmente escuchaba, en lugar de esperar su turno para hablar? Casi terminado, anuncié, aunque una parte de mí lamentaba el final inminente de nuestra asociación accidental. Ha sido increíblemente amable. La gratitud de Beatriz transmitía una calidez genuina. Sé que esto le ha hecho llegar tarde. A veces llegar tarde vale la pena. Probé la tensión una última vez, satisfecho con la reparación. Listo para ver si esto funciona. Ella se enderezó, la anticipación y el nerviosismo mezclándose en su expresión. Lista. Me subí al asiento del conductor del Mercedes, con la llave en la mano. La tarde había tomado un giro inesperado, transformándose de una obligación familiar de vida en algo más valioso. Un recordatorio de que la gente decente todavía existía en el mundo, incluso cuando la encontrabas en los lugares más improbables. La llave giró y el motor arrancó inmediatamente, funcionando suave y constante. Éxito. Las luces del tablero brillaron en verde a través del panel de instrumentos del Mercedes. Cada advertencia extinguida.
Aceleré el motor suavemente, escuchando el zumbido silencioso del nuevo alternador bajo el capó. Perfecto. Eso suena completamente diferente, observó Beatriz, inclinándose más cerca para escuchar la armonía mecánica. Debería darle otros 160.000 kilómetros al menos. Salí, limpiándome las manos en el trapo viejo. Solo recuerde revisar la tensión de su correa cada pocos meses. Beatriz recuperó su bolso del asiento del pasajero, sacando una billetera de cuero. ¿Qué le debo? 2 horas de trabajo experto, más la pieza. Nada. Perdón. No me debe nada. Comencé a recoger mis herramientas, apilando llaves en sus lugares designados. Feliz de ayudar. Arturo no puede hablar en serio. Ha renunciado a toda su tarde, usó su propio equipo, su propio alternador. A veces la gente necesita ayuda, eso es todo. Ella se quedó sosteniendo su billetera, claramente luchando con mi negativa. Al menos, déjeme pagar por las piezas. Ese alternador tuvo que costar algo. $15 en el depósito de chatarra. Tengo más de los que usaré jamás. Cerré mi caja de herramientas con un clic satisfactorio. Además, hoy por ti, mañana por mí. Alguien me ayudó una vez, cuando lo necesitaba. Esto se siente mal. Confía en mí. No lo es. Beatriz devolvió lentamente su billetera a su bolso, pero su expresión sugería que la conversación no había terminado. Entonces al menos deme su número de teléfono. Me gustaría mantenerme en contacto. Eso me sorprendió más de lo que debería haberlo hecho. ¿Estás segura de eso? Muy segura. No es frecuente encontrarse con personas genuinamente decentes. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero. Un modelo más antiguo, que hacía lo que se suponía que debían hacer los teléfonos sin complicaciones innecesarias. ¿Cuál es su número? Ella lo recitó cuidadosamente mientras yo ingresaba los dígitos. Luego la llamé inmediatamente para confirmar. Su teléfono sonó con música clásica, algo elegante que no reconocí. Beatriz Castellanos. Dije, añadiendo su información de contacto. Ahí está. Ahora está en mi teléfono. Y usted está en el mío. Ella sonrió, la primera expresión completamente relajada que había visto en ella. Arturo, el ángel de la autopista. Solo Arturo está bien. Nos quedamos allí por un momento, ambos reconociendo que nuestra asociación accidental estaba terminando. 2 horas juntos habían creado algo que ninguno de los dos esperaba. Una amistad genuina forjada a través de la conversación compartida y el respeto mutuo. Odio cortar esto, pero realmente debería ponerme en marcha, dijo Beatriz mirando su reloj. Ya llego terriblemente tarde. La mención del tiempo me golpeó como agua fría. Tarde. Mi horario cuidadosamente planeado había desaparecido en la asistencia en carretera. Sí, yo también. Forcé la casualidad en mi voz. ¿Hacia dónde se dirige? Si no le importa que pregunte. Área de la zona norte. ¿Y usted? Mi corazón dio un vuelco. Zona norte. La misma dirección general, aunque el estado estaba lleno de tráfico hacia esa zona los sábados por la tarde. La misma zona. En realidad, el mundo es un pañuelo. Podríamos vernos en la carretera. Ella extendió su mano para un apretón de manos final. Gracias no comienza a cubrir lo que ha hecho hoy. Su agarre era firme, cálido, manteniéndose un momento más de lo estrictamente necesario. Cuídese mucho, Beatriz. Usted también, Arturo. Y hablo en serio sobre mantenerse en contacto. La vi acomodarse en el asiento del conductor, ajustando los espejos y revisando los instrumentos. Como alguien que había estado genuinamente preocupada por la confiabilidad mecánica, el Mercedes ronroneó satisfecho. Cada sistema funcionando exactamente como fue diseñado. De mi propio coche, tomé la bolsa de regalo que contenía el marco de fotos de plata de Victoria Villalobos. Las asas de cinta se habían marchitado durante el calor de la tarde, pero el regalo en sí permanecía intacto. Al menos no llegaría con las manos vacías, incluso si llegaba vergonzosamente tarde. La ventana de Beatriz bajó mientras se preparaba para incorporarse al tráfico. Conduzca con cuidado. Usted también. Y llame si tiene más problemas con el coche. Lo haré. Y Arturo, gracias de nuevo. Por todo. Ella se incorporó al flujo del tráfico con confianza. El Mercedes, mezclándose perfectamente entre los otros vehículos, que se dirigían hacia el oeste. Esperé un momento, viendo sus luces traseras desaparecer en la corriente constante de viajeros del sábado por la tarde.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Beatriz apareció en la pantalla. Su amabilidad restauró mi fe en las personas. Gracias. Escribí de vuelta rápidamente. Me alegra haber podido ayudar. Buen viaje. Arrancando mi propio motor, sentí una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. La tarde había tomado un giro inesperado, transformándose de una obligación familiar de vida en algo genuinamente significativo. Beatriz Castellanos. Una extraña hace 2 horas. Ahora alguien a quien genuinamente espero volver a ver. Pero la fiesta de los Villalobos se avecinaba, y yo llegaba ahora catastróficamente tarde. La fría invitación de Eduardo resonaba en mi memoria mientras me incorporaba al tráfico, siguiendo la misma ruta que Beatriz había tomado momentos antes. 1 hora después, giré hacia la subdivisión del club campestre, donde cada césped parecía cuidado profesionalmente, y cada entrada exhibía vehículos que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. La casa de los Villalobos se encontraba al final de una calle sin salida, como un monumento a la vida exitosa. Colonial de ladrillo de 2 pisos, ventanales relucientes, jardinería que pertenecía a una revista. Estacioné mi Toyota detrás de una fila de coches de lujo, BMW, Mercedes, Lexus, Audi. Mi Camry de 10 años parecía haberse adentrado en el barrio equivocado por error. La bolsa de regalo estaba a mi lado. Sus asas de cinta ahora completamente marchitas. El marco de plata en el interior sintiéndose de repente inadecuado para este nivel de ostentación de riqueza. Caminando por la entrada curva, capté mi reflejo en la ventana de un coche estacionado. 2 horas de trabajo de motor en la carretera habían dejado su marca. Manchas de grasa en mi camisa, suciedad bajo mis uñas a pesar de la limpieza rápida, cabello despeinado por el viento de la carretera. No exactamente casual de negocios para los estándares del club campestre. El timbre sonó con notas clásicas. Probablemente valía más que mi factura mensual de servicios públicos. A través de los paneles de vidrio, podía ver movimiento, escuchar el murmullo de conversación y el tintineo de vasos. La fiesta había estado funcionando sin problemas, sin mí. Doña Victoria Villalobos abrió la puerta ella misma, y su expresión pasó por varias etapas en rápida sucesión. Sorpresa, evaluación, horror apenas disimulado. Ella asimiló mi apariencia con el tipo de mirada que la gente reserva para sorpresas desagradables. Arturo. No un saludo exactamente, más bien como confirmar un diagnóstico no deseado. Doña Victoria. Siento llegar tarde. Feliz cumpleaños. Ofrecí la bolsa de regalo, que ella aceptó con la punta de sus dedos, como si estuviera preocupada por la contaminación. 2 horas y media tarde. En realidad, tuve que ayudar a alguien con problemas con el coche. Ya veo. Su tono sugería que veía bastante, nada de ello favorable. Eduardo, tu invitado, ha llegado. La pausa antes de invitado llevaba suficiente hielo para congelar el río. Ella se hizo a un lado, permitiéndome entrar en el vestíbulo con obvia renuencia. El interior confirmó lo que el exterior prometía. Pisos de mármol, lámpara de araña de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que mi coche. Eduardo apareció desde la sala de estar. Copa de vino en mano, corbata perfectamente anudada, cada cabello en su lugar. Sus ojos recorrieron mi apariencia con la misma consternación que su madre había mostrado. Ahí estás. Se las arregló para que sonara como una acusación. Estábamos empezando a preguntarnos si algo había pasado. Algo pasó. Alguien necesitaba ayuda. Claro. Bebió su vino, claramente luchando con cómo manejar mi presencia. Bueno, estás aquí ahora. Camila emergió de la cocina, hermosa en un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi pensión semanal. Su rostro se iluminó cuando me vio. Luego se atenuó al asimilar mi condición. Papá, estaba tan preocupada. Ella me abrazó a pesar de mi estado desaliñado. Su gesto cálido contra la recepción ártica de sus suegros. ¿Estás bien? Estoy bien, mi amor. Solo me ensucié un poco ayudando a alguien cuyo coche se descompuso. La expresión de Victoria sugería que ensuciarse era algo que la gente decente simplemente no hacía. Quizás te gustaría refrescarte. El tocador está bien como está. La voz de don Roberto Villalobos cortó a través del vestíbulo mientras se unía a nuestra incómoda reunión. Donde su esposa desplegaba hielo, él prefería el despido contundente. No tiene sentido fingir que esto es otra cosa de lo que es. El rostro de Camila se sonrojó. Roberto, por favor. ¿Por favor qué?
Se supone que debemos darle la bienvenida luciendo como si acabara de salir de debajo de un motor mientras estamos entreteniendo a socios de negocios reales. El énfasis en reales aterrizó como un golpe físico. Sentí que los buenos sentimientos de la tarde por ayudar a Beatriz comenzaban a evaporarse bajo el peso de su juicio colectivo. Fue solo un problema con el coche, dijo Camila en voz baja. Papá estaba ayudando a alguien. Por supuesto que sí. La sonrisa de Victoria podría haber cortado vidrio. Qué característico. Eduardo se aclaró la garganta, claramente incómodo con la tensión creciente, pero no dispuesto a defenderme. Tal vez todos deberíamos simplemente. ¿Simplemente qué? La voz de Roberto llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Fingir que esto es normal, que presentarse luciendo como un mecánico de garaje a una fiesta de cumpleaños es un comportamiento aceptable. Abrí la boca para responder, pero Camila se interpuso entre nosotros. Su lealtad hacia mí, luchando con su deseo de mantener la paz en su matrimonio. Él no sabía que estaría ayudando con reparaciones de coches hoy, dijo desesperadamente. Estas cosas pasan. Estas cosas, repitió Victoria, le pasan a cierto tipo de personas. Las palabras colgaron en el aire como humo de un incendio en una casa. Imposibles de ignorar, e igualmente imposibles de retirar. El movimiento hacia la sala de estar se sintió como caminar hacia territorio enemigo. Los invitados giraron la cabeza cuando pasamos. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase mientras asimilaban mi apariencia desaliñada entre los asistentes perfectamente arreglados. Los vasos de cristal captaban la luz. Aperitivos elegantes decoraban bandejas de plata, y todos llevaban ropa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Me encontré de pie en el centro de la habitación como una exhibición, consciente de que cada ojo estaba evaluando mi camisa manchada de grasa y mis pantalones sucios contra el telón de fondo de mesas de mármol y muebles importados. El pastel de cumpleaños estaba en la mesa del comedor. 3 capas de perfección profesional que hacían que mi marco de regalo de $68 pareciera patético en comparación. Bueno, anunció Victoria a la sala con precisión teatral. Ya que Arturo finalmente nos ha honrado con su presencia, ¿quizás podamos comenzar la celebración de cumpleaños? Sus palabras llevaban suficiente veneno para intoxicar la ponchera. Varios invitados se movieron incómodos. Reconociendo la tensión que crepitaba a través de la atmósfera formal, me moví hacia una silla vacía, pensando en mezclarme tranquilamente en la reunión. Pero la voz de Victoria cortó la habitación como una cuchilla. Oh, no lo creo. Toda la fiesta se congeló. 20 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, presenciando lo que estaba a punto de desarrollarse. Si no puedes vestirte como un ser humano, continuó ella, su voz elevándose para asegurar que cada invitado pudiera escuchar, entonces no te sientes a la mesa con seres humanos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música de jazz de fondo pareció detenerse en estado de shock. El rostro de Camila se puso blanco, su mano moviéndose involuntariamente hacia su garganta. Mamá. Victoria. Ese es mi padre. La voz de Camila se quebró con desesperación. Tu padre, agregó Eduardo con crueldad calculadora, quien aparentemente piensa que las fiestas de cumpleaños son lugares apropiados para exhibir su ropa de pasatiempo. Sentí calor subir en mi pecho. La confianza de la tarde por ayudar a Beatriz luchando contra años de desprecios acumulados. A nuestro alrededor, los invitados fingían examinar sus bebidas, mientras se esforzaban por escuchar cada palabra. O te cambias a algo civilizado, la voz de Roberto llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. O te vas a casa. No podemos permitirnos tener tal exhibición en nuestra celebración. La pausa antes de exhibición golpeó como un golpe físico. Miré alrededor de la habitación a caras que mezclaban vergüenza con curiosidad. Gente decente, incómoda de presenciar una humillación pública, pero demasiado educada para intervenir. Camila se interpuso entre mí y los padres de su marido, con la voz temblorosa. Por favor, no hagan esto. Él ayudó a alguien cuyo coche se descompuso. Eso es quien es él. Él ayuda a la gente. Exactamente el problema. La sonrisa de Victoria podría haber cortado vidrio. Algunas personas simplemente no entienden los límites apropiados. Pensé en Beatriz, varada en la carretera, agradecida por la asistencia de un extraño. El recuerdo de su genuino agradecimiento contrastaba fuertemente con esta crueldad elegante. Ella me había agradecido por ensuciarme para ayudarla.
Esta gente quería castigarme por lo mismo. ¿Saben qué? Dije en voz baja, mi voz resonando a pesar de su bajo volumen. Tienen toda la razón. Los ojos de Camila se abrieron con pánico. Papá. No. Algunas personas no entienden los límites apropiados. Miré directamente a Victoria, luego a Eduardo, luego a Roberto. Algunas personas piensan que el dinero las hace mejores que otros seres humanos. La atmósfera de la habitación cambió. Los invitados reconociendo que el entretenimiento acababa de convertirse en algo más feo. Algunas personas, continué, mi voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba dentro, olvidan que el carácter no está a la venta. El rostro de Victoria se puso rojo. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque alguien necesita decirles la verdad. Metí la mano en mi bolsillo, sacando mis llaves. ¿Quieren que me vaya? Bien. Pero recuerden este momento cuando se pregunten por qué la gente decente los evita. Camila se movió hacia mí, las lágrimas comenzando a formarse. Papá, por favor no te vayas. Es solo exactamente lo que es, cariño. Toqué su hombro suavemente. Y tú mereces algo mejor que esto. Me volví hacia el vestíbulo, con la dignidad intacta a pesar de sus esfuerzos por destruirla. Detrás de mí, escuché la voz de Victoria elevándose en indignación, a Eduardo murmurando algo sobre comportamiento típico, y el llanto suave de Camila. El timbre sonó a través de la casa, sus notas clásicas cortando la atmósfera tóxica como música de otro mundo. A través de la ventana delantera, capté un vislumbre de pintura plateada y curvas elegantes. Mi respiración se detuvo. El Mercedes, el mismo sedán de lujo que había pasado 2 horas reparando en la carretera, ahora sentado en la entrada de los Villalobos como una oración contestada. Puertas de coche se cerraron afuera. Sonidos caros, del tipo que susurraban calidad de ingeniería e inversión sustancial. Pasos se acercaron en la entrada circular. Tacones confiados haciendo clic contra la piedra importada. Beatriz Castellanos apareció en la puerta principal, visible a través de los paneles de vidrio, como una aparición de gracia y compostura. Se veía exactamente como la recordaba. Cabello plateado perfectamente peinado, blazer azul marino inmaculado, llevándose a sí misma con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado al respeto. Eduardo se movió hacia la entrada, su copa de vino temblando ligeramente en su mano. Esa debe ser la inversora, terminó Roberto, su voz tensa con pánico repentino. Mi estómago cayó cuando la comprensión golpeó como un golpe físico. Beatriz, la fiesta de cumpleaños. La misma reunión que ella había mencionado en la carretera, por supuesto. El rostro de Victoria se había puesto blanco, sus ojos moviéndose entre mí y la figura que se acercaba. Ha llegado temprano, no esperábamos. La puerta se abrió antes de que Eduardo pudiera alcanzarla. Beatriz entró con confianza natural, su mirada barriendo el elegante vestíbulo antes de aterrizar en el grupo de personas en la sala de estar. Cuando sus ojos encontraron los míos, todo su rostro se iluminó con genuino placer. Arturo, su voz resonó a través del espacio con inconfundible calidez. Qué maravillosa sorpresa verte aquí. Se movió hacia mí con la gracia fácil de alguien genuinamente feliz de encontrar a un viejo amigo. La familia Villalobos se quedó congelada, sus mentes claramente corriendo para entender esta conexión inesperada. Beatriz, sentí mi primera sonrisa en horas. El mundo es un pañuelo, ¿no es cierto? Ella me alcanzó. Y por un momento la humillación de la tarde pareció desvanecerse. ¿Cómo fue el resto de su viaje? Espero que no haya llegado demasiado tarde para su reunión familiar. Detrás de ella vi la expresión de Victoria pasar por confusión, reconocimiento y horror creciente. La copa de vino de Eduardo había dejado de moverse por completo, suspendida a medio camino de sus labios. Roberto parecía como si alguien le acabara de decir que sus permisos de construcción habían sido revocados. Mi reunión familiar, repetí. La ironía no se perdió en mí. En realidad, es esta. Las cejas de Beatriz se alzaron con sorpresa. ¿De verdad? ¡Qué encantador! ¿Cuáles son las probabilidades? Ella se volvió para incluir a la familia Villalobos en su sonrisa, y vi cómo luchaban entre su hostilidad natural hacia mí y su desesperada necesidad de impresionarla. Doña Beatriz. Roberto logró decir, su voz estrangulada con alegría forzada. Bienvenida a nuestro hogar. Estamos tan honrados de que se una a nosotros para la celebración del cumpleaños de Victoria. El placer es enteramente mío. El tono de Beatriz permaneció amable.
pero capté la leve pausa mientras asimilaba la atmósfera tensa. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Victoria dio un paso adelante. Su transformación de anfitriona despectiva a suplicante aduladora fue tan rápida que habría sido cómica en otras circunstancias. En absoluto. Solo estábamos dándole la bienvenida a Arturo a la fiesta. ¡Qué maravilloso! La sonrisa de Beatriz permaneció firme, pero sus ojos se agudizaron ligeramente. Arturo fue un salvavidas esta tarde. Mi coche se descompuso en la carretera, y él pasó horas haciéndome volver al camino. Se negó a aceptar cualquier pago. ¿Pueden creerlo? El silencio que siguió fue profundo. Cada ojo en la habitación se movía entre Beatriz y yo, invitados y familia por igual, tratando de procesar esta revelación. El rostro de Camila mostraba una esperanza naciente mientras la familia de su marido parecía estar viendo su peor pesadilla desarrollarse en tiempo real. ¿Nuestro Arturo? La voz de Eduardo se quebró ligeramente. Al menos 2 horas, confirmó Beatriz alegremente. Estaba completamente varada hasta que Arturo se detuvo a ayudar. Tal amabilidad de un completo extraño. No se ve eso a menudo en estos días. Roberto se aclaró la garganta, sus instintos de hombre de negocios luchando con su pánico creciente. Sí, bueno, Arturo es. Él es muy servicial. La palabra servicial salió como si estuviera admitiendo un defecto de carácter. La cabeza de Beatriz se inclinó ligeramente. Su radar social claramente captando las corrientes subterráneas que no entendía. ¿Está todo bien?, preguntó. Su tono todavía agradable, pero llevando un borde que sugería que se le escapaba muy poco. Parece haber algo de tensión en el aire. Bueno, sí. Eduardo dio un paso adelante, la copa de vino temblando en su agarre. Solo estábamos discutiendo la vestimenta apropiada para la celebración. ¿Vestimenta? Las cejas de Beatriz se alzaron ligeramente. ¿Se refiere a la ropa que lleva Arturo? La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Cada invitado había dejado de fingir no escuchar. Sus conversaciones muriendo mientras observaban a esta mujer elegante cuestionar a sus anfitriones. La ropa que llevaba mientras reparaba mi coche esta tarde, continuó Beatriz, su voz llevando una nueva cualidad que no había escuchado antes. Autoridad tranquila que exigía atención. La ropa que se ensució porque pasó 2 horas ayudando a una extraña en la carretera. Roberto se aclaró la garganta, sus instintos de hombre de negocios luchando contra el pánico creciente. Doña Beatriz, tiene que entender, mantenemos ciertos estándares. ¿Estándares? Beatriz repitió la palabra como si estuviera examinando algo desagradable. ¿Qué le dijeron exactamente a Arturo sobre su apariencia? El silencio se extendió dolorosamente. Camila se acercó más a mí, su rostro sonrojado de vergüenza por el comportamiento de su familia expuesto ante esta extraña impresionante. Nada inapropiado, logró decir Victoria, aunque su voz había perdido su veneno anterior. Simplemente sugerimos que tal vez él se sentiría más cómodo. ¿Qué le dijeron? La voz de Beatriz cortó la excusa con precisión quirúrgica. Me sentí obligado a hablar. Está bien, Beatriz. De verdad, probablemente debería irme de todos modos. No. Ella se volvió hacia mí con una mirada que no admitía discusión. No está bien. ¿Qué te dijeron exactamente? Antes de que pudiera responder, la copa de vino de Eduardo finalmente se deslizó de sus dedos temblorosos, rompiéndose contra el piso de mármol con un sonido como promesas rotas. El vino tinto se extendió por la piedra blanca como sangre. Dijeron que no podía sentarme a la mesa con seres humanos, dije en voz baja. Las palabras colgaron en el aire como una acusación. Varios invitados jadearon audiblemente. La expresión de Beatriz no cambió, pero algo cambió en su postura. Un enderezamiento que la hizo parecer repentinamente más alta, más formidable. Ya veo. Su voz llevaba el frío de las mañanas de invierno. ¿Y así es como tratan a alguien que pasó su tarde ayudando a otros? ¿Es esta su definición de comportamiento apropiado? Doña Beatriz, por favor entienda. Roberto comenzó desesperadamente. Oh, entiendo perfectamente. Beatriz se movió para pararse a mi lado, su presencia como armadura contra su crueldad. Entiendo que Arturo sacrificó su tarde para ayudar a una extraña. Llegó tarde a su fiesta debido a su amabilidad, y le dijeron que no era apto para sentarse con seres humanos. El rostro de Victoria se había puesto blanco como la tiza. No quisimos decir. Quisieron decir exactamente lo que dijeron. El tono de Beatriz podría haber cortado diamantes.
Ahora permítanme ser igualmente clara sobre lo que yo quiero decir. Miró alrededor de la habitación, asegurándose de que cada invitado pudiera escuchar sus palabras. O Arturo se sienta a esta mesa con el respeto y la dignidad que merece, o salgo por esa puerta inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. 20 pares de ojos observaban a la mujer más elegante de la habitación entregar un ultimátum a sus anfitriones. La boca de Roberto se abrió y cerró como un pez boqueando por aire. «No lo entiendes», susurró Eduardo. «Nuestra reputación, nuestra posición en la comunidad». ¿Su posición? La risa de Beatriz no tenía calidez. Su posición está determinada por cómo tratan a las personas cuando creen que nadie importante está mirando. Y yo he estado mirando. Se volvió para dirigirse a la sala. He visto más carácter en el dedo meñique de este hombre que el que existe en todo este hogar combinado. Cualquiera que no esté de acuerdo es bienvenido a irse con los anfitriones. Ni un solo invitado se movió hacia la puerta. Camila dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «Señora Castellanos, lo siento mucho. Así no es como quería que fuera esta noche. La disculpa debería venir de la familia de tu marido, querida». El tono de Beatriz se suavizó solo para Camila. «Tú no eres responsable de sus elecciones». Roberto y Victoria intercambiaron miradas desesperadas. Su celebración de cumpleaños se había convertido en un tribunal moral, con su invitada más importante sirviendo como juez y jurado. «Por supuesto, Arturo es bienvenido a nuestra mesa», dijo Roberto finalmente, su voz hueca con la derrota. «Solo estábamos preocupados por su comodidad». «Qué considerado». El sarcasmo de Beatriz podría haber congelado el vino. «Entonces procedamos a la cena, ¿de acuerdo? Arturo, ¿me harías el honor de sentarte a mi lado?» La miré. A esta mujer que había aparecido como una respuesta a una oración, transformando la humillación en reivindicación con nada más que autoridad moral y dignidad inquebrantable. «Sería un honor», dije. 20 minutos después, nos sentamos alrededor de la mesa de comedor de caoba de la familia Villalobos, una asamblea incómoda de civilidad forzada y tensión subyacente. Beatriz se había posicionado donde podía observar a todos, mientras yo me encontraba en lo que claramente era el asiento de honor, una posición que nunca esperé ocupar en esta casa. El servicio de comida procedió con dolorosa cortesía. Victoria cortó el asado de cumpleaños con precisión quirúrgica, sus movimientos agudos y controlados. Eduardo sirvió vino con manos que todavía temblaban ligeramente, mientras Camila intentaba una conversación normal sobre el clima y los eventos locales. Roberto, mientras tanto, no parecía poder dejar de hablar. «Estamos tan complacidos de que pudiera unirse a nosotros esta noche, doña Beatriz», dijo por tercera vez, aserrando su carne con vigor innecesario. Su reputación en la comunidad de inversiones le precede. «Por supuesto». Beatriz levantó una ceja. «¿Lo hace?» «Oh, absolutamente. Cuando escuchamos que estaba considerando nuestra propuesta, bueno». La voz de Roberto se apagó al darse cuenta de lo que había dicho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada tenedor dejó de moverse. Cada vaso se detuvo a medio camino de los labios. El rostro de Roberto se puso del color del vino derramado que manchaba el piso del vestíbulo. ¿Su propuesta? El tono de Beatriz permaneció perfectamente neutral, pero capté la aguda inteligencia detrás de su pregunta. «Bueno, quiero decir». Roberto intentó controlar el daño, pero las palabras salieron más rápido de lo que podía controlarlas. La oportunidad de expansión para la constructora Villalobos. El proyecto de desarrollo comercial que presentamos a su firma el mes pasado. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Beatriz no era solo una mujer elegante que casualmente estaba en su fiesta. Ella era su inversora potencial. La persona que podía hacer o deshacer el negocio de Roberto. La mujer cuya aprobación necesitaban desesperadamente. Y acababan de pasar la noche tratando al hombre que la había ayudado como basura. «Ya veo». Beatriz dejó su tenedor con cuidado deliberado. «Sí, evalúo oportunidades de inversión a través de mi firma de capital de riesgo. Aunque tengo que decir que esta noche ha sido bastante educativa». La copa de vino de Eduardo dejó de moverse por completo. ¿Educativa? En efecto. Verá, mis decisiones de inversión no se basan únicamente en proyecciones financieras y análisis de mercado. La voz de Beatriz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a salas de juntas y decisiones de millones de dólares. El carácter importa.
La integridad importa. Cómo la gente trata a los demás cuando piensan que nadie importante está mirando. Eso importa enormemente. El rostro de Roberto había pasado de rojo a gris. Doña Beatriz, si ha habido algún malentendido. Oh, no ha habido ningún malentendido en absoluto. La sonrisa de Beatriz podría haber congelado el fuego. Entiendo perfectamente. Necesitaban mi inversión. Me invitaron a su fiesta. Y luego pasaron la noche demostrando exactamente el tipo de personas que son. Victoria finalmente encontró su voz. Simplemente estábamos manteniendo estándares apropiados. ¿Estándares? La risa de Beatriz no tenía calidez. Le dijeron a un hombre que había pasado su tarde ayudando a una extraña, que no era apto para sentarse con seres humanos. ¿Es ese su estándar? Sentí que la habitación giraba a medida que el alcance total de la situación se aclaraba. Esta gente que me había humillado, que había tratado de excluirme de su reunión, dependía de la buena voluntad de la mujer a la que yo había ayudado en la carretera. La justicia cósmica de ello era casi demasiado perfecta para creer. La ironía es bastante notable, ¿no creen? Continuó Beatriz, su mirada moviéndose alrededor de la mesa. El hombre que consideraron indigno de su compañía es la misma persona que pasó 2 horas reparando mi coche esta tarde. Sin él, no habría llegado aquí en absoluto. El cuchillo de Roberto repiqueteó contra su plato. No lo sabíamos. Exactamente. No lo sabían. Juzgaron a Arturo basándose en su apariencia, su profesión, su estatus social. Nunca se molestaron en considerar su carácter, su amabilidad, su competencia. Beatriz tomó un sorbo de vino. Sus movimientos deliberados y controlados. En mi experiencia, esos son indicadores mucho mejores del valor de una persona que el precio de su ropa. Camila tenía lágrimas en los ojos. Doña Beatriz, mi padre es un buen hombre. El mejor hombre que conozco. Puedo ver eso, querida. El tono de Beatriz se suavizó solo para Camila. Es bastante obvio para cualquiera con ojos para ver. La pregunta es si la familia de tu marido puede verlo. El pastel de cumpleaños estaba intacto en su soporte de cristal. 3 capas de perfección que nadie parecía interesado en celebrar. Alrededor de la mesa, los otros invitados mantenían un silencio cuidadoso, testigos involuntarios de un ajuste de cuentas que no habían esperado. Quiero que entiendan algo, dijo Beatriz dirigiéndose a la familia Villalobos directamente. Arturo se detuvo en una carretera muy transitada para ayudar a una completa extraña. Trabajó durante 2 horas bajo el calor. Se ensució. Usó sus propias herramientas y piezas, y se negó a aceptar cualquier pago. Se hizo llegar tarde a su reunión porque priorizó ayudar a alguien necesitado. Sus palabras colgaron en el aire como una acusación, y su respuesta fue humillarlo por la misma amabilidad que me trajo aquí a salvo. La voz de Beatriz llevaba el peso de la autoridad moral absoluta. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Y el carácter, como mencioné, es crucial para mis decisiones de inversión. Las manos de Roberto temblaban ahora. Doña Beatriz, por favor, si pudiera encontrar en su corazón reconsiderar. Oh, estoy considerando muchas cosas en este momento, respondió Beatriz, su tono sugiriendo que las consideraciones no eran favorables. Beatriz dejó su servilleta con la precisión deliberada de alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambian vidas. El comedor se quedó en silencio excepto por el suave tic-tac del reloj de abuelo en la esquina, contando los momentos hasta el juicio. He tomado mi decisión sobre la inversión en la constructora Villalobos, anunció ella. El rostro de Roberto se puso del color de la ceniza. Doña Beatriz, por favor, si pudiera dejarme terminar. La voz de Beatriz llevaba la autoridad de salas de juntas y decisiones de millones de dólares. En mis 30 años de inversión de capital de riesgo, he aprendido que los números cuentan solo parte de la historia. El factor más importante en cualquier asociación comercial es el carácter. Miró alrededor de la mesa, su mirada posándose en cada miembro de la familia Villalobos a su vez. El carácter se revela en cómo las personas tratan a los demás cuando creen que nadie importante está mirando. El carácter determina si una relación comercial prosperará o simplemente sobrevivirá hasta el primer desafío real. La copa de vino de Eduardo quedó olvidada en su mano temblorosa. ¿Carácter? Exactamente. Verán, no solo invierto en planes de negocios o proyecciones de mercado. Invierto en personas. Y las personas a las que elijo respaldar deben demostrar decencia humana básica, integridad y respeto por los demás.
El tono de Beatriz permaneció profesional, pero el acero corría bajo sus palabras. Esas cualidades no son negociables. Victoria se inclinó hacia adelante desesperadamente. Doña Beatriz, seguramente entiende que mantenemos ciertos estándares. ¿Estándares? La sonrisa de Beatriz podría haber cortado vidrio. Sí, hablemos de estándares. Esta tarde, cuando mi coche se descompuso en la carretera, fui ayudada por un hombre que pasó 2 horas de su propio tiempo. Usó sus propias herramientas y piezas, y rechazó cualquier pago por su asistencia. Ese hombre demostró el tipo de carácter que valoro en los socios comerciales. La mano de Roberto tembló mientras alcanzaba su vaso de agua. No teníamos forma de saberlo. Ese es precisamente el punto. No tenían forma de saber la conexión de Arturo conmigo, así que revelaron sus verdaderos yoes. Le dijeron a un hombre que había sacrificado su tarde para ayudar a una extraña que no era apto para sentarse con seres humanos. La voz de Beatriz permaneció tranquila, pero sus palabras aterrizaron como golpes de martillo. Demostraron exactamente el tipo de carácter que no puedo apoyar. La habitación se sentía como un tribunal esperando veredicto. Otros invitados habían dejado de fingir comer, su atención fija en esta mujer elegante, entregando juicio con precisión quirúrgica. Requiero socios comerciales que entiendan que el éxito depende de más que márgenes de ganancia y cuota de mercado. Depende de tratar a las personas con dignidad, independientemente de su apariencia, profesión o estatus social. La mirada de Beatriz se movió hacia mí brevemente. Reconocimiento y respeto claros en su expresión. Arturo encarna esos valores. Ustedes no. La voz de Camila salió como apenas un susurro. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Beatriz claramente, que no estaré invirtiendo en la constructora Villalobos. No puedo, en buena conciencia, apoyar un negocio dirigido por personas que carecen de decencia humana básica. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Roberto había pasado de ceniza a tiza. La realidad de la ruina financiera asentándose como un peso físico. La fachada perfectamente compuesta de Victoria se rompió, revelando pánico genuino bajo el pulido social. Por favor, reconsidere, logró decir Roberto. Nuestros planes de expansión, los trabajos que crearemos, el desarrollo comunitario. Tendremos que encontrar financiación en otro lugar. El tono de Beatriz no admitía discusión. He visto suficiente esta noche para saber que cualquier relación comercial entre nosotros sería fundamentalmente incompatible con mis valores. Eduardo dejó su copa de vino con manos temblorosas, pero no sabíamos de su conexión con él. Y es exactamente por eso que esta decisión es fácil. La sonrisa de Beatriz no tenía calidez. Trataron mal a Arturo porque pensaron que no importaba, porque creyeron que no habría consecuencias por la crueldad. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter y juicio. Sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. Una ligereza que no había experimentado desde que Elena falleció. No triunfo, exactamente, sino la profunda satisfacción de ver justicia servida. Estas personas que habían intentado humillarme, que me habían considerado indigno de respeto básico, estaban enfrentando las consecuencias de su propio comportamiento. El carácter no es algo que puedas encender y apagar según quien esté mirando, continuó Beatriz. Es quien eres cuando piensas que no importa. Y esta noche me mostraron exactamente quiénes son. El imperio empresarial de Roberto, construido sobre contratos y conexiones, dependiente de inversión y buena voluntad, se desmoronó en ese elegante comedor con la eficiencia de una demolición controlada. 3 décadas de escalada social y acumulación de riqueza, deshechas por 15 minutos de carácter revelado. Espero, dijo Beatriz, poniéndose de pie con gracia natural, que esta experiencia les enseñe algo valioso sobre cómo tratar a otros seres humanos, aunque sospecho que la lección será costosa. El pastel de cumpleaños estaba intacto en su soporte de cristal. 3 capas de celebración que nadie tenía apetito para disfrutar. De pie en el vestíbulo, 10 minutos después, recuperé mi chaqueta del armario mientras Beatriz recogía su bolso. La casa de los Villalobos se sentía como una escena del crimen ahora. Hermosas superficies ocultando los restos de carácter expuesto y sueños colapsados. Camila apareció a mi lado, sus ojos rojos de llorar. Papá, lo siento mucho. Nunca quise. Lo sé, cariño. La atraje hacia un abrazo suave. Nada de esto es tu culpa. Estás atrapada en medio de algo que no creaste.
¿Qué se supone que debo hacer ahora? Sé tú misma. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Besé su frente. Eres mejor que esto, Camila. No dejes que su amargura cambie quién eres. Beatriz esperó pacientemente junto a la puerta. Su presencia un ancla tranquila en la tormenta emocional. Cuando terminé de hablar con Camila, dio un paso adelante con gracia natural. Beatriz, dije, sorprendiéndome a mí mismo con mi audacia. ¿Le gustaría ir a cenar algo? Conozco un lugar cerca que sirve comida decente sin requerir un fondo fiduciario. Su sonrisa fue la primera calidez genuina que había visto en toda la noche. Me gustaría mucho eso. Dejamos la casa de los Villalobos atrás, caminando hacia el aire fresco de la noche de mayo, que se sentía como libertad después de horas de asfixia social. Mi Toyota estaba entre dos coches de lujo como un recordatorio de que la autenticidad existía entre el artificio. ¿Su coche? ¿O el mío?, preguntó Beatriz, la diversión bailando en sus ojos. El mío es probablemente más confiable, dije, pensando en la reparación del alternador que había comenzado toda esta aventura. Durante el corto viaje al asador de Miller, un lugar local donde la comida era excelente y la pretensión inexistente, hablamos de todo excepto del drama de la noche, el clima, el tráfico de la ciudad, la forma en que la primavera se veía diferente cuando habías vivido lo suficiente para apreciar las estaciones. El asador de Miller nos recibió con iluminación cálida y el zumbido cómodo de una conversación genuina. Nos acomodamos en una cabina de esquina donde los asientos de vinilo rojo habían sido desgastados por décadas de comidas honestas y relaciones reales. Entonces, dijo Beatriz después de que habíamos ordenado, este ha sido todo un día. Esa es una forma de decirlo. Alcancé mi vaso de agua, todavía procesando la transformación de la noche. Me desperté esta mañana temiendo una fiesta de cumpleaños. Ahora estoy cenando con alguien que cambió completamente mi perspectiva sobre todo. El universo tiene sentido del humor, ¿no es así? Ella se recostó contra la cabina. He pasado 30 años evaluando a personas para asociaciones comerciales. Usualmente toma meses de investigación, verificaciones de antecedentes, análisis financiero. Hoy aprendí todo lo que necesitaba saber en 2 horas en una carretera. Nuestras comidas llegaron. Filetes simples y verduras. El tipo de comida que satisfacía sin necesidad de impresionar. Comimos lentamente. La conversación fluyendo con la facilidad de personas que descubrieron una compatibilidad inesperada. ¿Puedo preguntarle algo?, dije, cortando mi filete. ¿Por qué importa tanto el carácter en sus decisiones comerciales? Beatriz consideró la pregunta mientras masticaba pensativamente. Porque todo lo demás se puede enseñar o contratar. Conocimiento del mercado, habilidades financieras, experiencia operativa. Puedes traer consultores para eso. Pero el carácter, la integridad, la forma en que alguien trata a los demás cuando piensan que no importa. Ella sacudió la cabeza. Eso es quien la gente realmente es. Y he aprendido que el mal carácter eventualmente destruye todo lo demás. La familia Villalobos aprendió esa lección de la manera difícil esta noche. Sobrevivirán, dijo Beatriz sin malicia. Roberto encontrará otros inversores, aunque probablemente no en términos tan favorables como los míos hubieran sido. Victoria adaptará su estatus social para que coincida con sus circunstancias reducidas. Eduardo conservará su trabajo y tal vez aprenda algo sobre elegir lados. ¿Y Camila? Camila estará bien. Ella tiene algo de lo que carece la familia de su marido. Amabilidad genuina. Eso la llevará a través de lo que venga después. Hablamos durante casi 2 horas. Cubriendo todo, desde filosofía empresarial hasta historia familiar y los pequeños placeres que hacían que la vida valiera la pena. Beatriz había crecido en circunstancias modestas. Construyó su éxito a través de un juicio cuidadoso y trabajo duro. Había estado casada durante 35 años con un hombre que murió de cáncer, dejándola rica pero sola de maneras que el dinero no podía abordar. Los amigos se vuelven más preciosos a medida que envejecemos, dijo mientras terminábamos nuestro café. Amigos reales, personas que ven quién eres realmente y les gustas de todos modos. Me gustaría ser ese tipo de amigo, dije. Ya lo eres. Caminando hacia nuestros coches en el estacionamiento, sentí algo que no había experimentado desde que Elena murió. Optimismo genuino sobre el futuro. No por la reivindicación de la noche. Aunque la justicia se sentía bien después de años de ser juzgado por los criterios equivocados,
sino porque había encontrado a alguien que valoraba las mismas cosas que yo. Arturo, dijo Beatriz, deteniéndose junto a su Mercedes. Quiero que tenga mi número de teléfono personal, no la línea comercial, mi número real. Llámeme cuando quiera hablar con alguien que aprecia el buen carácter sobre las buenas apariencias. Programé su número en mi teléfono, justo debajo de la información de contacto de Camila. Se da cuenta de que va a saber de mí regularmente. Cuento con ello. Conduciendo a casa a través de las calles tranquilas de la zona norte, reflexioné sobre el viaje imposible del día. Desde la asistencia en carretera hasta la reivindicación moral y la amistad genuina. A Elena le habría encantado Beatriz, dos mujeres que entendían que la amabilidad importaba más que el estatus, que ayudar a otros era su propia recompensa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Beatriz apareció en la pantalla. Gracias por recordarme que la gente buena todavía existe. Esperando nuestra amistad. Escribí de vuelta. Gracias por ver algo que vale la pena defender. Conduzca con cuidado. El apartamento me esperaba. Pequeño y modesto. Y exactamente lo que necesitaba. Pero ya no se sentía vacío. Mañana traería nuevas posibilidades. Café con una amiga que valoraba el carácter. Conversaciones con alguien que entendía que la dignidad no se podía comprar. A veces la justicia llega vistiendo un blazer elegante y conduciendo un Mercedes, armada con nada más que autoridad moral y el poder de reconocer el auténtico valor humano. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.